aquí junto a un grupo de académicos y estudiantes de doctorado para presentarles un proyecto de extensión artística y cultural perteneciente a la Universidad Católica de la Santísima Concepción, cuyo fin es enfocarse en los cuentos pandémicos y disruptivos, enfocándose en las redes interculturales en línea, convocadas desde una propuesta de literatura innovadora y contextualizada para profesores, escritores, gestores culturales y actores del patrimonio cultural inmaterial. Este proyecto se ha conformado acrónicamente como DILE. A continuación vamos a conversar con los creativos del proyecto para que nos expliquen un poco en qué consiste este acrónimo tan particular y que nos identifica como proyecto cultural. Profesor Marcelo Cariaga, por favor. Hola. El primer concepto tiene que ver con diálogos. Sí, DILE es un acrónimo que se nos ocurrió después de estar debatiendo un buen tiempo. Y la idea es como Chile, dile, ¿y qué le decimos a Chile y al resto de Iberoamérica? Bueno, queremos primero que nada dialogar. Y dialogar tratando de desbordar las relaciones académicas que hay en una universidad. Por lo general, los estudiantes, en este caso de doctorado, vienen a formarse y se preocupan de participar de las actividades académicas, los congresos, escribir artículos y hacer tesis. Y a los profesores nos corresponde dirigir estas cosas y acompañar en los procesos a los estudiantes. Los diálogos surgen cuando hay contacto entre estudiantes y profesores que provenimos de distintas culturas. Entonces aparece la necesidad del diálogo. Dos, logos, conocimiento, conversación sobre el conocimiento. Cuando dos o más establecen vínculos de común interés y logran compartir respecto de intereses comunes lo que les motiva desde lo más interior y que se externaliza. Entonces, este proyecto busca eso. Desde la universidad, dialogar primero entre nosotros y después con todos quienes se sientan motivados a buscar vínculos interculturales en torno a una literatura experimental. Espectacular, ambicioso proyecto. Profesora Claudia, el hipervinculados, ¿a qué nos lleva a pensar? ¿Cómo están? Gracias, Carolina. Hola, profesor Marcelo. Bueno, el hipervinculado, nosotros vivimos hoy por hoy en una sociedad en la que estamos hipervinculados y hacemos que interactúen muchas de nuestras lecturas desde el mundo académico, desde el mundo creativo, nos llevan de un hipervínculo a otro. Este es un concepto que tiene que ver tanto con la tecnología de la información y la comunicación, que se ha convertido en parte de nuestra cotidianidad y en parte de nuestro ethos lector, del modo en que estamos leyendo. A partir de un artículo que yo leo en el periódico, me aparecen unos 5 o 6 hipervínculos que me llevan a libros, a otras entrevistas, a diferentes modalidades de comunicación del conocimiento que se va generando a través de las distintas plataformas de creación en el mundo en el que vivimos hoy. Estamos viviendo y coexistiendo en un mundo donde lo hipervinculado a veces está tan en la cotidianidad que dejamos de mirarlo y dejamos de ser conscientes de esta hipervinculación. Por un lado eso, y por otro lado la palabra vinculados, que tiene que ver con vínculos. ¿Cómo estamos estableciendo los vínculos con las tecnologías de información y comunicación? Y cómo esos vínculos potencian nuestra creatividad, potencian nuestras posibilidades de comunicación intercultural y posicionan diferentes ideas y diferentes convergencias, divergencias creativas que con el profesor Marcelo, a lo largo de estos años de trabajo en el doctorado, como mi director doctoral, hemos desbordado, porque de empezar a escribir un ensayo de epistemología, pasamos a dialogar sobre nuestros intereses y reflexiones en la política nacional iberoamericana, incluso traspasamos fronteras de lenguaje, porque ya no es solo lo visual y lo escrito, sino también los diversos modos de expresiones socioculturales. Eso es lo hipervinculado, Carolina, en pocas palabras. En las próximas cápsulas vamos a seguir ampliando el concepto, por supuesto.
Claramente, hipervinculados tiene mucha relación con el siguiente concepto, profesor Marcelo, la interculturalidad, que es un concepto que se ha ido acuñando bastante y que socialmente hemos ido repensando y rediseñando y reentendiendo desde el punto de vista de ampliar la mirada a la conexión de pueblos originarios, que era lo que habitualmente se entendía. Claramente con el vuelco de la hipervinculación ahora y la conectividad, la interculturalidad cambia de mirada, ¿no? Sí, mira, quisiera decirlo de una manera directa y rápida. Hasta antes de la disrupción tecnológica que está cambiando la fisonomía del mundo en las últimas décadas, y la va a cambiar drásticamente en las próximas, el hombre era bidimensional, es decir, estaba principalmente en el tiempo y el espacio. Con la disrupción tecnológica, la cibernética y los espacios virtuales invaden el mundo y el hombre es tridimensional, tiempo, espacio y virtualidad. Entonces, la relación entre las distintas agrupaciones culturales del mundo se hace mucho más dinámica. Y los sujetos, los individuos, como gestores culturales, contribuimos a través de nuestros talentos a la conformación de la identidad del grupo humano específico al que pertenecemos. Esa singularidad cultural desarrolla su propia identidad, pero no está sola, está vinculada dinámicamente con la cultura a escala humana. Esto lo planteó McLuhan en la década del 60 del siglo pasado. Pero lo importante es darse cuenta que fenómenos como la transculturación, la aculturación y la endoculturación, es decir, la transferencia de elementos culturales, o la pérdida de la identidad cultural, o la necesidad de buscar la identidad auténtica, son dinámicas que hoy día están muy activas. Y ese tema a nosotros nos preocupa, porque creemos que eso tiene un cauce académico en el doctorado, pero también un cauce en las expresiones de la cultura como una forma inmaterial de expresar nuestras propias identidades. Entonces el diálogo, la hipervinculación y la interculturalidad son dinámicas que se entrecruzan en este proyecto. Bien, el cuarto concepto asociado a este nombre DILE del proyecto va apuntando hacia la literatura. Claudia, ¿cómo vemos este concepto en esta extensión cultural? El concepto de literatura que forma parte de este acrónimo que es nuestra identidad DILE, de decir, de decidir, además, y toda la construcción semiótica y etimológica que hay detrás de cada una de las palabras que conforman este acrónimo. En este caso, literatura tiene que ver mucho con los anteriores tres conceptos, desde la perspectiva del mundo de hoy. En el siglo XXI hemos llegado a un nivel de interrelación entre diferentes corrientes literarias y entre diferentes lenguajes. Ya hablar de géneros literarios, como nos enseñaban a nosotros en literatura en la escuela, el género narrativo, el género lírico, el género dramático, eso es inalcanzable para el enorme mundo semiótico de identidades polidialógicas y transterritoriales, transculturales que habitamos hoy en día. Entonces, literatura y luego experimental, ¿por qué? Porque es necesario actualizar las mallas curriculares con las que se siguen dando las materias, los contenidos y las didácticas en torno a la literatura y a la comunicación. El filólogo Walter Onck, en su libro sobre estudios sobre la oralidad y la escritura, deja muy claro en sus investigaciones en torno a ello, deja muy claro que toda la literatura que se ha posicionado, la literatura grecorromana, grecolatina, que se ha posicionado y que nos han hecho leer a todos nosotros en la escuela, la Odisea, la Ilíada, todos estos grandes mitos que hemos recibido como parte de nuestra formación escolar de secundaria, son resultado de lo que en su momento eran tradiciones orales de estos pueblos. Y en el mundo entero hay muchísimas tradiciones orales, hay muchísima riqueza no solo en las tradiciones orales, sino en la memoria oral, que es un concepto más grande que la tradición oral.
y que tiene que ver la memoria oral con esta capacidad humana de ir tejiendo, ir hilvanando diferentes relatos, diferentes acontecimientos de nuestra vida individual y colectiva, e ir generando transferencias históricas, culturales, que van a ir posicionando aspectos como, por ejemplo, el rol de los relatos familiares en la toma de decisiones cuando uno llega a la vida adulta, qué valores, qué cadenas axiológicas se posicionan. Entonces, por eso cuando hablamos de literatura experimental, en este proyecto DILE, estamos hablando de posicionar nuevas formas de pensar la literatura, empezar a explorar didácticas acordes con la era de la información que ha desbordado los códigos, ya no es un solo código, por un lado, por otro lado, de la diversidad de idiomas también que dialogan hoy en día en la aldea global que es la web. Eso como acercamiento. Profe, ¿tiene más para ahí compartirnos? Sí, sabes que interesante cómo tú lo tratas. Yo solo quisiera aterrizarlo en lo que estamos haciendo, que es un tema que vamos a analizar después con otros colegas en las cápsulas que vienen. Solo decir que lo experimental que estamos construyendo con Claudia es precisamente desbordar los límites de un doctorado. Es decir, la relación que tenemos con Claudia no es solamente una tesis doctoral, sino que es construir literatura de una manera libre. Yo escribo, por ejemplo, de una manera disruptiva, no uso puntuación. Claudia, como buena filóloga, escribe con las normas de la literatura. Y estamos construyendo unos cuentos que se llaman pandémicos porque están en este periodo de aflicción de la humanidad, pero en donde también la creatividad emerge, y son disruptivos porque rompen, establecen quiebres bruscos con la tradición. Y eso es lo que queremos compartir y queremos convocar a expertos, a otros escritores, a estudiantes universitarios, a académicos de Chile y del resto de Iberoamérica, para ver cómo podemos ir construyendo esta experimentación literaria desde la academia, pero desbordando la academia. Ese es el proyecto en general. Excelente. Es un proyecto bastante interesante. Yo quisiera recalcar, para quienes nos escuchan y nos ven, que la importancia que tiene este proyecto básicamente radica en que busca, como bien lo mencionan los académicos aquí presentes, establecer diálogos con una característica bidireccional con personas, con instituciones, desde el ámbito educativo, desde el ámbito civil, siempre priorizando claramente poder aportar, ir más allá de los conocimientos teóricos y científicos a los que uno está acostumbrado con la literatura y enfocarlo y hermanarnos de alguna forma con este tema de la extensión artística y cultural. Nosotros en este proyecto DILE los dejamos cordialmente invitados a seguirnos a través de las siguientes cápsulas audiovisuales que vamos a compartir con ustedes. Serán un total de 6 cápsulas que tienen como finalidad ir profundizando un poco los temas y los conceptos que ustedes han escuchado en esta primera cápsula de presentación de nuestro DILE. Y acompañarnos también en estos registros audiovisuales de videoconferencias donde nosotros vamos a profundizar con temáticas más extendidas relacionadas con los conceptos que aquí se presentan, y también con coloquios, 2 coloquios específicamente donde se va a contar con la presencia de grandes representantes de la literatura y del medio literario en realidad nacional e internacional. Los dejamos entonces invitados a nuestras cápsulas que ya van a estar disponibles desde el día de hoy en nuestro canal de YouTube, Pensatuber, y por supuesto acompañarnos también, como les mencionaba, en las videoconferencias que van a estar enfocadas en el mes de agosto y octubre de este año, y luego en nuestros 2 coloquios durante los meses de septiembre y noviembre para dar finalización a este gran y ambicioso proyecto de extensión cultural de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Dile con todo, Carolina. Dile con todo, profe. Gracias. Dile para todos. Los dejamos invitados.
Adiós, cuídense mucho.